Voy. Lo primero que quiero decir, no me veo yo, ¿verdad? ¿O Sí, sí? sí te estamos viendo perfectamente y Ok, los paneles también bien, sin problema. perfecto. Ok. Lo primero que quiero decir es que nosotros estamos juntos en esto difícil que nos ha tocado vivir, que se llama pandemia, ¿no? Y también estamos juntos en aquello doloroso que nos ha tocado procesar. Básicamente nos hemos conseguido frente a un ambiente muy incierto, con falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre lo que viene, lo cual les ha generado muchísima frustración, que es esa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Ejemplos de estos hay muchísimos. Ahorita se me ocurre uno muy sencillo, que parece sencillo, pero a la vez para el que lo vivió puede no haber sido sencillo, como todos los que se graduaron de universidad que no pudieron asistir físicamente a su graduación. También hemos estado muy de cerca frente al fracaso porque hemos obtenido resultados adversos a una cosa que esperábamos que sucediera distinta o que resultara exitosamente. Y indiscutiblemente estamos frente a un duelo, que es el dolor profundo por alguna pérdida. Quiero aquí aclarar que hay un concepto también que es el duelo invisible, porque claro, uno puede decir el duelo por las personas que hemos perdido, que en la pandemia somos muchos los que nos ha pasado esto. Pero también hay unas pérdidas más sutiles de las que no hablamos tan claramente, que también son muy difíciles de procesar, como pueden ser para los que nos hemos ido de Venezuela, la inmigración, los que quedan allá, las pérdidas que se han vivido, la pérdida de la seguridad económica, la pérdida de la seguridad familiar, etc. Sin embargo, y yo como terapista de familia y de pareja, siempre me gusta también, a pesar de que abrazo cercanamente el dolor, resaltar que también estamos unidos descubriendo nuevas posibilidades y co-creando nuevos significados. Estamos descubriendo nuevas estrategias de afrontamiento, estamos reconectando con fortalezas que quizás teníamos olvidadas, estamos descubriendo nuevas soluciones a problemas viejos y estamos en medio de ese gris y el negro propios del fracaso, el duelo y la frustración. Yo pienso y yo veo una esperanza en toda su gama de colores. En estos días yo oía a mis queridos profesores Pedro Rodríguez y Juan Carlos Romero, que estuvieron aquí en este webinar, y ambos hablaban de dos cosas que voy a rescatar, y esto es un atrevimiento de aquí en adelante lo que yo les voy a presentar. Pedro hablaba de que él en pandemia se ha reconectado con su yo adolescente. Yo me atrevo a decir que yo me he reconectado con mi yo infantil desde mi yo adulto. Y me he vuelto cada vez más fan de Disney. Es un mundo de fantasía el cual me he concentrado en traducir en la realidad, porque al final todas estas películas de Disney no versan sino más allá que nuestros problemas humanos. Juan Carlos hablaba del poder de las metáforas y yo me he formado en terapia narrativa y en la importancia de cómo uno conecta su historia personal y la reinventa y la renarra con metáforas para uno sentirse más a gusto con lo que ve hacia el futuro. De aquí en adelante voy a hacer un pequeño análisis de esta película que me fascinó. Yo sé que quizás hay personas que no la han visto. Les cuento rapidito, esta película trata de estas dos hermanas, que son Elsa y Anna, que se van a un bosque mágico a descubrir por qué Elsa, la catirita, tiene unos poderes que ella no sabe y quiere saber por qué ella es lo que es. Obviamente en esta eh, eh, expedición pasan muchísimas inconvenientes, el más significativo siendo que su hermana Ana cree que Elsa murió y durante la película hay un proceso de duelo muy importante que, como todas las películas de Disney, tiene un desenlace feliz. Estoy clarísima que no siempre es así, pero me atrevo a hacer esta pequeña paralelismo con la vida real
Y si estuviéramos en físico, me encantaría tener las canciones de fondo, porque además de todo lo que soy una pianista y músico, y me fascina siempre como el background musical, ¿no? Pero bueno, si quieren les queda como tarea buscar estas canciones. Entonces voy a hablar de cada una de las canciones en el orden que van apareciendo. La primera se llama Todo está encontrado, yo lo pienso como entrando en la dificultad. Otra se llama Algunas cosas no cambian, yo lo interpreto como Siempre hay esperanza. Luego tenemos Hacia lo desconocido, qué hacer frente a lo que me aterra cuando sea mayor, que es un proceso en constante evolución. Los renos son mejores que las personas. Esto habla un poco de nuestra necesaria soledad y sobre todo en tiempos de pandemia. Perdido en el bosque, valorando al otro y aprendiendo a pedir perdón. Hacia lo desconocido, quiero trabajar por nosotros. Muéstrate, diálogo sincero, íntimo y empático. Y la próxima cosa correcta, que es un paso a la vez. Cuando haga este análisis, por petición de Dani, lo voy a hacer enfocado hacia el mundo de la pareja, pero obviamente aplica a cualquier realidad que uno quiera. Ojo, esto no es un manual, esto no es algo que cada quien tiene que interpretarlo así, simplemente les estoy atreviéndome a compartir mi interpretación de esto que a mí me ha gustado mucho. La primera canción, Todo está encontrado. Esa frase dice, cuando todo está perdido, entonces todo se encuentra. A veces la mejor forma de salir es atravesando la dificultad. Un profesor mío decía, cuando está la piscina llena de lodo, mucha gente acompaña a los amigos así como desde afuera y los esperan a la salida de la piscina. Muchísimas veces, bueno, a nosotros los terapistas y a nosotros como personas nos toca necesariamente meternos en ese lodo para poder salir del otro lado de la piscina, ¿no? La música del principio empieza hablando un poco de esto. Luego, a pesar de que el cambio es la constante que todos tenemos, también hay una canción muy linda que habla de que algunas cosas nunca cambian. Entonces la canción dice, algunas cosas nunca cambian, date la vuelta y el tiempo ha pasado. Algunas cosas permanecen igual, aunque el futuro sigue siendo desconocido. Que nuestra buena suerte dure, el tiempo se mueve rápido, es verdad, pero también es verdad que algunas cosas nunca cambian. Y yo, mientras tanto, estoy aferrándome fuerte a ti. Entonces yo me pregunto, ¿cuál o cuáles son esas constantes que valoras hoy de tu vida de pareja y en familia? Luego viene la canción así que es como la famosa de la película que se llama Hacia lo desconocido. Y es cuando la protagonista se enfrenta con aquello que la llama, que no sabe qué es, que le genera muchísima ansiedad y a la vez quiere descubrir qué es. Y dice, ¿a dónde vas? No me dejes sola. ¿Cómo puedo seguirte hacia lo desconocido? Luego este personaje gracioso que se llama Olaf habla de que él cuando sea mayor, porque él en la película está madurando, que cuando él sea mayor, él ahí sí va a ser sabio y va a tener todas las respuestas. Entonces, por ejemplo, dice, yo solo soñaré con un tiempo en el que estaré en mi mejor edad, porque cuando eres mayor, absolutamente todo tiene sentido y eso está bien. Pero yo a la vez añado, realmente llegamos a ser mayores y maduros. Yo pienso y me atrevo a decir que es un proceso en constante evolución, tanto en la pareja como en la familia, como uno como individuo. Luego, los renos son mejor que las personas. Hay un momento donde el novio de Ana está triste porque Ana lo dejó. Y entonces él dice, bueno, yo como que mejor estoy con los renos. Y habla eso también un poco para mí, visto desde la pareja, que las parejas, por más diálogo y compenetración que tengan, también es necesario tiempo a solas, donde hay una autonomía y una distancia sana. En tiempos de pandemia, aún más. No podemos estar completamente apermazados el uno con el otro, sino que hay que saber establecer, este es tu tiempo, este es el mío y este es el tiempo de nosotros. Luego, perdido en el bosque, es cuando el Christoph, que es el novio de Ana, siente que Ana lo dejó y que ya no va a volver y se siente muy perdido y reconoce que quizás él se equivocó. Entonces, él dice, ahora sé que eres mi verdadero norte porque estoy perdido en el bosque. Entonces, esa capacidad frente a la frustración y frente al fracaso, de dialogar con tu pareja, de reconocer ese error, de pedir perdón y trabajar para restaurar la confianza.
hacia lo desconocido se repite, y allá vuelve a decir Elsa, ¿a dónde vas? No me dejes sola, contigo quiero ir hacia lo desconocido, que es alguna forma de yo decir, yo quiero trabajar por nosotros como pareja frente a esta dificultad. Muéstrate es una canción preciosa y habla un poco de que nosotros tenemos que aceptar nuestros miedos, y eso aplica para el mundo de la pareja, entrar en ese diálogo íntimo y sincero, donde tú dejes ser, ver, mostrarte al otro y que el otro te vea como tú eres. Esta canción es cuando Ana cree que su hermana murió y cae, lo que la interpretación de la película dice, como una pequeña depresión, desesperanza. Este dolor tiene una gravedad que me tira hacia abajo y yo pierdo la esperanza, pero algo me dice que debo continuar. Yo no sé lo que es verdad, no puedo encontrar mi dirección, estoy sola. ¿Cómo me puedo levantar del suelo? Un sentimiento que se puede sentir no solo en pandemia, sino frente a muchísimas frustraciones de la vida. Y lo más lindo es que al final, con su cara que todavía no denota mucha felicidad, ella dice, bueno, solo haré la siguiente cosa correcta, daré un paso de nuevo, es todo lo que puedo hacer, la siguiente cosa correcta. No miraré demasiado hacia adelante, es demasiado para mí, pero lo dividiré en ese próximo aliento, este próximo paso, esta próxima lección, que es una que yo puedo tomar. Siento que ahorita a nivel de pandemia estamos como en ese segundo acto de la función. No hemos llegado a una resolución y es el momento que tenemos que resistir virtuosamente, no solo en pandemia, sino en Venezuela, frente a nuestras frustraciones de vida, etc. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con adaptabilidad, con paciencia, con flexibilidad, con empatía, reconociendo lo bueno del otro, con respeto mutuo, con fortaleza y con fe, y con mucha dosis de humor y amor. La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor, nos dijo el Papa Benedicto. Entonces yo añado fidelidad a tu pareja, a ti mismo, a tu familia, fidelidad a tus valores, fidelidad a tu país y fidelidad a Dios. Y pasito a pasito iremos descubriendo nuevos significados y nuevas alas para volar aún más alto. Con esta última idea yo termino con la bella imagen de esta pareja que después de la dificultad de sentirse que el uno se había dejado al otro, se dan cuenta que los dos iban hacia ese camino y deciden seguir caminando el uno al lado del otro frente a esa oscuridad que está detrás de la foto, que finalmente se traducirá en mejores alas para seguir volando. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Estamos teniendo problemas, eso de frustraciones y fracasos. Estamos teniendo problemas con YouTube, no hemos podido todavía conectar, parece un problema ahí de conectividad. Entonces, bueno, paciencia, por favor, para los que si saben que alguno se quiere conectar por YouTube. De esta manera estamos grabando acá desde Zoom, porque eso también lo podemos colocar allí. Pero bueno, es parte de lo que nos está tocando. Por aquí está lloviendo. Bueno, cualquier cosa, si yo salgo si me saca Zoom, hay una persona también de la Escuela de Psicología que estará por aquí también llevando la moderación. Así que estamos preparados para todos estos eventos. Adelante, Edith. Eso es lo que se llama resiliencia en acción. No, bueno, feliz de compartir, la verdad que en este espacio, conectadísima con mi alma mater de la Universidad Católica, Andrés Bello, que siempre recuerdo con tanto amor y tanto cariño, y viendo aquí a colegas y a gente conocida y no tan conocida, pero que hemos recorrido caminos parecidos. Y en los minutitos que tengo, lo que quiero es un poquito resaltar unos cuantos punticos y luego ya con las preguntas ojalá que sigamos conversando. Y por favor, los que nos están oyendo, posteen preguntas y escríbanlas, mándenlas, hagan, que me encantaría poder tener ese diálogo y esa conversación. Cuando hablamos un poco de lo que estamos viviendo, no solamente del COVID, de la pandemia, de la cuarentena, que yo lo llamo que es un trauma colectivo, se une a lo que en realidad es lo que vivimos
todos los seres humanos, que son experiencias traumáticas, ya sea de la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y van como concatenándose y tocándose unas con otras. Una de las cosas que me llama mucho la atención y me encanta el título es que para levantar vuelo después del fracaso, del duelo, del dolor, primero hay que reconocer que estamos en ese lugar, que estamos en el suelo, que no estamos levantando vuelo, que estamos en ese lugar de dolor y de incertidumbre, como de sacudida de la realidad y de lo que conocemos. Entonces, un poco esa es la definición de lo que es el trauma. Son las experiencias o eventos que vivimos, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, que sobrepasan la capacidad que tenemos de conllevar, enfrentar, manejar, resolver lo que nos está pasando en este momento. Entonces, cuando estamos en ese espacio del desconocimiento, donde todas nuestras creencias, nuestros valores y nuestros principios con los que hemos funcionado hasta ahora dejan de funcionar y no se siguen aplicando, entonces nos encontramos en un lugar como en el limbo, como diciendo, ok, ¿y ahorita qué hago? Si todo esto que yo conocía y todo esto que yo sabía y todo esto que yo entendía de la vida y de mí mismo ya no se aplica, entonces ¿qué hago? ¿A dónde voy de aquí? Y ahí es donde entramos en unas etapas y unos pasos que les quiero compartir con ustedes hoy, que es un modelo con el que he trabajado mucho de trauma, que va desde la traumatización hasta el crecimiento y el crecimiento emocional, psicológico, espiritual, hasta como más allá de la resiliencia, es ese levantar vuelo, que me encanta esa imagen, es como el ave fénix que está como en cenizas y luego retoma su vuelo y llega muy, muy alto. Y para poder hacer eso, esta primera etapa, este primer paso es la etapa de traumatización, de decir, ok, ¿dónde estoy? Es una aceptación radical de estar en un lugar donde no tenemos las herramientas, donde no tenemos el entendimiento, donde nuestros principios y valores no funcionan, donde hay una reorganización de las prioridades, donde nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra comunidad cambia, donde las reglas del juego son distintas, y poder reconocer y aceptar eso, sobre todo lo que he visto mucho ahora es como que los procesos de relaciones se van acelerando. En estos tiempos. Es como que si ya iba mal una relación, termina de ir mal. Si iba bien, más o menos comenzando una relación, se terminan casando o juntando más rápido. Si hay trabajos que no se gustaban, la gente se empieza a salir de las cosas que no le gusta o se termina de tomar decisiones. Hay pérdidas ambiguas, hay una serie de cosas que están pasando que tenemos que aceptar. Una vez que aceptamos que esa es la realidad y eso es lo que está pasando, podemos entonces entrar en la segunda etapa, que es como la etapa se llama de protección y de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, bueno, aquí estoy en este lugar donde reconozco que no tengo las herramientas, donde estoy abrumada con lo que me está pasando y estoy dispuesta a pedir ayuda, como se dice en inglés, se dice reach out, como sacar la mano y buscar ayuda, decir, ok, déjame compartir con alguien esto que me está pasando, a ver si desde el otro puedo tener algún entendimiento, algún apoyo, alguna guía de qué es lo que me está pasando. Y en ese ambiente de contención, decir, ok, voy a expresar todos estos sentimientos de dolor, de tristeza, de pérdida, de angustia, de depresión, de ansiedad, de parálisis emocional y psicológica, de no saber para dónde ir, y empezar a conversar y expresar sobre eso. Una vez que eso sucede, entonces entramos en la tercera etapa, que es la etapa de comenzar a crear nuevos paradigmas. Es como venir de un lugar donde hay un terremoto psicológico, donde todos los edificios y todo el entendimiento, todos los conceptos se han caído, y cómo comenzamos a crear nuevamente, a reconstruir esta ciudad interior que tenemos y esta nueva visión con unos nuevos lentes de ver la vida tal vez de otra manera. Y ahí es donde entra mucho esta capacidad de resiliencia, esa flexibilidad, esa apertura a tener una manera de pensar como más de crecimiento, más de flexibilidad, de saber, ok, tal vez hay otras opciones, tal vez hay nuevas posibilidades. Eso obviamente no se hace solo.
Eso se hace en relación o con un terapeuta o con un profesor de yoga o con un coach de fútbol o con en un centro religioso o pero en general tiene que, lo ideal y generalmente como sucede es en un lugar de contención, de aceptación, de seguridad y de poder compartir estas dudas. Después de eso viene la cuarta etapa que yo llamo la etapa de integración, donde somos capaces de decir, sí, esto nos pasó, sí pasamos por traumas, sí es difícil lo que hemos vivido, y ojo, en la pandemia lo que estamos, no estamos ni cerca de esa etapa todavía estamos en la etapa de aceptar un poco en lo que estamos y de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Pero en esta etapa de integración es poder decir, bueno, todo esto que viví, todo este trauma que viví, es parte de quien yo soy. Y una vez que yo estoy haciendo cambios y transformaciones de nuevos paradigmas y nuevas posibilidades y nuevas maneras de ver las cosas, también soy capaz de reconocer que hubo ciertas pérdidas, dolores y dificultades, adversidades que son parte de mi historia. Y entonces comenzar a narrar y crear una historia de mí misma, de mi relación, de mi comunidad, de mi país, donde se incluya tanto la parte traumática como la parte de la nueva manera de entender, con las nuevas prioridades, con los nuevos sistemas de creencias que estamos construyendo. Y por último, entonces vendría la quinta etapa, que es la etapa esta de que yo llamo de crecimiento, que se llama crecimiento postraumático. Es un concepto que está muy cerquita de mi corazón, el que te he hecho investigación durante los últimos 25 años, aunque yo acabo, no tiene nada que ver que sean 25 años con mi edad, pero sí, es justamente la pregunta que ¿cómo es posible que hay gente que sí toma vuelo y hay gente que no? Porque hay gente que sí arranca y sale y crece y se desarrolla y de las adversidades hace maravillas, y otras personas que se quedan en el estrés postraumático, que se quedan en la depresión, que se quedan en el suelo. Y esa gran diferencia es la pregunta que me hago y lo que estoy tratando de responder un poco ahora, y ojalá que con las preguntas podamos conversar un poco más de esto. En esa etapa de crecimiento en el que espero que todos lleguemos después de esta pandemia como humanidad un poco también, es ver estas nuevas lecciones y entender que la vida y la apreciación por la vida cambia, que las relaciones se vuelven más íntimas y con más sentido, que las fortalezas que tenemos tienen más prioridad, tienen más fuerza, que tal vez hasta una conexión un poco más espiritual. Y no me refiero a religioso, sino que me refiero a que un entendimiento que hay algo más allá. Y sobre todo, cuando llegamos a esta etapa de crecimiento, hay un entendimiento de que hay un propósito de vida, que es lo que realmente, si se quieren llevar algo de estos, ya pasaron 10 minutos, de los 10 minutos que he hablado, es que cuando podemos tener un propósito de vida y cuando podemos tener una misión, un sentido de la vida, el trauma y el fracaso y el dolor y la pérdida se hacen más llevaderas. Y el último ejemplo que les quiero dar es una psiquiatra de Viena que se llamaba Viktor Frankl, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, pasó por campos de concentración, Auschwitz, y él, mientras estaba completamente desahuciado, medio muerto, usó esta visión de decir, yo en algún momento voy a ser el psiquiatra que siempre he querido ser y voy a dar clases y voy a explicar que cuando tenemos sentido, cuando la vida tiene sentido, cuando tenemos un propósito, somos capaces de conllevar hasta estos momentos de dolor y de extremo trauma para poderlos transformar en crecimiento, en evolución y en sabiduría. Y bueno, lo dejo ahí hasta este punto y luego seguimos conversando. Gracias, Edith. Adelante, Sandro. Tienes el micrófono apagado, Sandro. Listo. Perfecto. Edith, Mariana, bueno, vamos a tocar puntos similares porque obviamente pasamos por diversas fases que van a ser similares, pero yo voy a contar una anécdota de lo que fue mi historia el año pasado con el Caracas Fútbol Club.
Fue muy interesante porque, bueno, llegué a ese equipo con la posición privilegiada que tenemos todos los psicólogos, que no pertenecemos realmente a ninguno de los mundos a los que nos invitan, pero siempre nos piden cosas, que hagamos cosas, que trabajemos y que participemos para ver si logramos generar algún tipo de cambio. Yo no conocía nada del fútbol, yo jugué básquet de adolescente y después había trabajado con otros deportes, pero del fútbol realmente ni tenía conocimiento de cuáles eran los grandes jugadores que tenía el Caracas. Tenía obviamente conciencia de Chita San Vicente, que fue el que me invitó a participar, el gran entrenador venezolano. Y bueno, cuando llegué a un torneo internacional, fue la primera experiencia que tuve. Estaba el Caracas en octavos de final de la Copa Sudamericana, es decir, había logrado varias instancias, había ganado en Brasil, había ganado Uruguay y había llegado ya a Ecuador con Independiente del Valle, un gran equipo, terminó siendo el campeón de la Suramericana. Ese equipo nos elimina, empatamos en Caracas y perdemos en Quito. La verdad que fue interesante para mí. Yo en ese momento solo observaba, no participaba mucho. Y ya después de eso venía el inicio del torneo. Y el inicio del torneo, bueno, yo tenía mucha expectativa, ya yo estaba participando más con los muchachos, daba algunos talleres, daba algunas charlas. Y en ese momento, bueno, también ellos tenían la expectativa de iniciar este torneo clausura. Y vemos que la tribuna está más o menos nutrida, pero las gradas estaban vacías, que en las gradas es donde suele estar la barra del Caracas, la gran barra roja del Caracas, que es una barra brava fuerte. Obviamente había disminuido mucho por la diáspora. Ese año había sido un año bien particular. El 2019 había empezado con todo el tema de la convulsión política. La ciudad vivió eso. Después vivió los apagones. Eso también generaba una gran cantidad de frustración. Y lo que nos encontramos fue que de repente cuando salimos al campo al calentar, salió la barra de repente de todos lados y empezó a insultarnos y a insultarnos y a insultarnos. Voy a poner en contexto. El Caracas es el equipo más campeón de Venezuela. Tiene una cantidad de títulos, tenía 11 títulos, pero tenía más de 10, prácticamente 11 años sin ganar. Eso generaba una gran frustración. Y considero también que la barra era una muestra de la frustración del caraqueño. El caraqueño estaba muy frustrado, venía de un año de hiperinflación, turbulencia política, apagones. Y eso me parecía a mí una muestra de lo que era la vida de la ciudadanía y esperaban del equipo alegría. Y estaban al mismo tiempo muy molestos porque sentían que la gerencia no había hecho las contrataciones que querían. Lo que hicieron inmediatamente después fue lanzarse todos al campo y empezar a perseguir los jugadores. Nos refugiamos todos en el camerino y vinieron hasta el camerino con armas punzopenetrantes y querían de alguna manera atacarnos. Ese fue mi primer encuentro con el fútbol nacional. De repente veo esa tremenda adversidad. ¿Qué sucedió de allí en adelante? Es decir, ¿qué sucedió de allí al resto del torneo? La barra nos acompañó en todos los juegos a insultarnos, a decir que nosotros éramos pagados, que el equipo estaba totalmente comprado, que la gerencia había mermado la estirpe del Caracas, que no tenía ningún jugador de jerarquía, que eran puros muchachos, que el presidente era un inútil. Y eso le hicieron juego tras juego, con insultos y con gritos, juego tras juego. Además de eso, hacer un torneo en Venezuela implica viajar por toda Venezuela en las condiciones en las que estaba Venezuela el año pasado, que en donde llegabas no había luz, en donde llegabas no había gasolina, en donde llegabas no había agua. Y bueno, el equipo tenía que estar con todo eso. ¿Qué fue lo primero que nos conseguimos? Una gran adversidad, una enorme adversidad. Y paradójicamente, esa adversidad hizo que tuviéramos que revisarnos ya no hacia afuera. El futbolista necesita siempre del público, necesita de los números, necesita de los medios, necesita la opinión pública y todo eso lo teníamos en contra. Así que el primer paso fue tenernos como referencia a nosotros mismos. Ya no podíamos tener otra referencia, sino que la primera referencia que teníamos éramos nosotros mismos. Y bueno, ahí empezó un proceso bastante interesante. Caracas empezó perdiendo algunos juegos, después ganando otros, empatando varios, y de repente nos conseguimos a media tabla. Las críticas siguieron siendo aún más fuertes, muchísimo, muchísimo más fuertes. Y la adversidad se hizo enorme. ¿Cuál era el peso que tenían estos jugadores encima? El peso que tenían era la estirpe de lo que era el Caracas. Y ellos en algún momento se dieron cuenta
que bueno, ni siquiera representaban esos equipos de antaño, que la nómina era una nómina mucho menos representativa de lo que había sido, pero sí era un equipo talentoso de jugadores jóvenes, con unos jugadores de experiencia, de jerarquía, que tenían mucha claridad de lo que se podía hacer, y esa combinación daba lo suficiente para ganar. Chita San Vicente, nuestro gran líder y el que hacía siempre que todo coagulara y cuajara dentro del equipo, les dio a entender que no tenían que ser los mejores para ganar juego, sino que tenían que asumir juego por juego. Entonces lo primero que se dio cuenta ante la adversidad y como la gran enseñanza era, los primeros referentes somos nosotros mismos. Eddie también lo planteó de alguna manera, tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas. Y entonces empezamos a ver que teníamos ciertas características. Éramos el equipo más defensivo de la liga, el que menos goles recibía, y aunque estuviésemos en media tabla, estábamos a media tabla, es porque no habíamos ganado tantos juegos, pero habíamos empatado mucho. A partir de allí, a partir de asumir eso y ser menos autocomplaciente, el equipo empezó un proceso de transformación, empezó a trabajar con más orden, a buscar más los detalles, y todo el cuerpo técnico empezó a trabajar en los detalles. La consigna que nos pusimos era, para lograr mejores resultados, ya que siempre estábamos cerca de vencer, si somos un 10% mejores cada uno de nosotros, un 10% mejores, colectivamente le aportaremos al grupo una estadística bien interesante. Y bueno, todo el mundo empezó a hacer trabajos específicos, inclusive el cuerpo técnico. El nutricionista se fajaba más, el asistente técnico montó unas charlas interesantísimas, el asistente de video le hacía selecciones a todos los jugadores de todas sus participaciones de juego. Todos contribuyeron de manera muy, muy interesante en contribuir y hacer algo más para el juego. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente el Caracas empezó a ganar y a no perder. Y de repente estábamos con 18 juegos en fila, 22 juegos en fila, 24 juegos en fila. Empezamos a tener un récord insostenible y la motivación empezó a crecer. Llegamos a la liguilla siendo el primer equipo en la tabla acumulada, y cuando llegamos a la instancia semifinal, empezó el primer juego. Perdimos 3-1, el primer golpe. Estamos a punto de ser eliminados, pero habíamos pasado tanta adversidad que esa la asumimos naturalmente. Y vino el momento de la transformación. Ahí vino el momento importante de la transformación. ¿Qué fue lo que reconoció el equipo? Que para hacer algo superlativo necesitábamos mayores niveles de generosidad y compasión entre nosotros. Necesitábamos mayores niveles de interconectividad entre todos nosotros. Necesitábamos crecer en el afecto y aumentar el nivel de certeza y conciencia y convicción de que podíamos ganar ese juego 2-0 contra el Aragua, que era el que nos iba a meter en el torneo y llegar a las semifinales. Bueno, sucedió. Se ganó el 2-0, el equipo salió absolutamente convencido, lo logró, y en los 6 juegos restantes, todo lo que vino fueron victorias tras victorias. El equipo había logrado un nivel de crecimiento una vez que fue capaz de asumir y reconocerse a sí mismo en todos los aspectos que había ganado. Y todo el mundo mejoró en ciertos aspectos, y eso se vio en un mayor funcionamiento colectivo. Obviamente, era un equipo con unas condiciones físicas insuperables. Javier Milán lo había puesto a tono de manera maravillosa, pero lo más paradójico de todo esto es que la adversidad fue la principal. Antes de ganar el torneo clausura, una de las cosas que trabajamos fue el mito de Perseo. Nos pareció que todo el trayecto había sido precisamente la lucha contra una gran cantidad de monstruos, titanes, y hasta con nuestros propios fantasmas. Cuando logramos ganar el torneo clausura, que era el que nos permitía ir a la finalísima entre la apertura y el clausura, lo asumimos como que habíamos ganado. Le habíamos cortado la cabeza a la medusa, pero todavía nos faltaba rescatar la ciudad. Y rescatar a la ciudad era vencer al Kraken. Como nosotros habíamos asumido que precisamente la barra estaba llena de frustración, era importante entregarle la estrella a la ciudad. Eso era un elemento sumamente importante. Era necesario que le entregáramos la estrella a la ciudad, porque la entrega de la estrella a la ciudad era precisamente la transformación de toda esta frustración en alegría. Era poder entregarle una esperanza a la ciudad. Por eso cuando ganamos el clausura no celebramos. Todavía sabíamos que teníamos un logro más que dar. Y bueno, de hecho, lo que sucedió es que primero empatamos en Mérida y después empatamos en Caracas, y la final se cerró en penalti. Y bueno, logramos ganar. Solo en la final la barra nos aplaudió. Solo en la final la barra nos aplaudió.
le cortamos la cabeza a la medusa, le entregamos la estrella a la ciudad, la salvamos, le dimos el kraken, le dimos un sentido a todo, a toda la lucha. Y de alguna manera, de esa forma, también le dimos esperanza a la ciudad. Metabolizamos toda la frustración que estaba puesta en la barra y la transformamos en esperanza. Cuando los jugadores fueron hacia la barra haciendo la gira olímpica después que habían ganado la absoluta, fueron a aplaudirles, pero el aplaudir no era más que un agradecimiento, porque ahí viene la gran moraleja de todo esto. A la adversidad lo único que tenemos es que agradecerle. El fracaso nos ciñe y nos pone en el camino que nos corresponde, como diría Cadena. Y lo que sucedió precisamente en todo este torneo es que estos muchachos fueron capaces de darle la vuelta a una cantidad de sentimientos que eran prácticamente indigeribles, de señalamientos y de acusaciones, transformarlo primero de una manera muy estoica en sentido, como diría Víctor Frank, y después en desprendimiento de deseos más banales y buscar en el equipo, en la generosidad y en la compasión, el logro absoluto, que fue lo que al final se dio. Esa es una pequeña historia de lo que fue ese proceso, que fue un proceso interesantísimo y creo que es un proceso que nos sirve de ejemplo para las situaciones que estamos viviendo ahora. Hoy le escribí a los muchachos y les decía, el año pasado nos tocó pelear con dragones, hoy nos toca pelear con fantasmas. El COVID genera un contexto muy distinto del torneo y los demonios están más adentro que afuera. Tenemos miedos minúsculos, microscópicos que acechan por todos lados y que siempre atentan contra la competición. Y a veces ahorita lo futbolístico no es lo primero, sino preservarse, porque preservarse es lo que te da probabilidad para poder estar allí, para poder competir. Gracias a los tres. Vamos entonces a iniciar el espacio de preguntas y de respuestas. Comenzamos en el mismo orden de la presentación de los panelistas. Comenzamos contigo, Mariana. Una pregunta que dice, en tiempos de pandemia, con tantas dificultades que atender, como dificultades económicas, los hijos, los padres mayores, ¿no? Mucha adversidad, ¿no? Y la pregunta viene, ¿cómo ocuparse del descubrimiento personal? Bueno, obviamente estamos frente a una situación difícil por donde uno la vea, ¿no? Pero para uno dedicarse a los demás, primero tiene que estar bien consigo mismo. Y es lo que tanto se ha hablado del autocuidado y de que para uno poder atender a los que le toca atender, en mi caso son mi esposo y mis hijos, mis pacientes, uno tiene que brindarse esos espacios donde puedas reconectar con lo que a ti te da paz y con lo que a ti te llena, ese silencio, esa profundidad de repente darte un momento de algo que te guste, que puedas hacer dentro de tu realidad y que eso te permita descubrir un poco más y conectar con lo que estás sintiendo y que a la vez eso después se traduzca en que estás mejor preparado para relacionarte con el otro, porque te diste ese permiso primero de aceptar cómo te sientes, sea bien o sea no tan bien, porque estar no bien está bien, y que te dejes ese permiso, ese tiempo, y que luego de que lo hagas, poco a poco te vas relacionando y si vuelves a necesitar ese momento, te recluyes un poquito y así vas, ¿no? Que era lo que yo decía un poco de ser necesario espacio de soledad y de autonomía, que no solo pasa con uno, sino en la relación de pareja y en la relación de uno con la familia. Uno no puede estar todo el tiempo con su pareja a pesar de que estemos en cuarentena, ni todo el tiempo con los hijos, ¿no? Hay que poner ese límite donde se entienda que aquí empiezo yo y aquí terminas y aquí empiezas tú, ¿no? Un poco eso. A los panelistas, si alguno quiere incluso hacer algún acento, con toda la libertad también, la idea es que también tener este diálogo. ¿Sí? La pandemia nos brinda un momento muy peculiar porque a todos nos confronta con situaciones terribles. El aislamiento, muchos pierden estabilidad laboral, a veces te toca lidiar con situaciones familiares en un contexto restringido. Y paradójicamente, los problemas siempre nos dan una posibilidad de mayor autoconocimiento, porque
también en las situaciones extremas nuestras emociones se extreman y ahí aparecen elementos esenciales. Entonces, un poco lo que plantea Mariana, y lo que plantea también Edith lo dice, siempre necesitamos un interlocutor, porque estamos en un momento muy oscuro que de alguna manera nos permite mostrar aspectos de nosotros que inclusive no conocíamos porque intentábamos en una situación más manejable dejarlos a un lado, y en estas circunstancias las costuras aparecen. Y es por eso que es muy importante también tener el interlocutor. Edith lo decía muy bien, hay bases fundamentales para que la psique se mueva: la contención, la empatía y el acompañamiento. Esas tres condiciones son necesarias para que la psique se movilice. Si esas tres cosas no están, la psique no se moviliza. Y cuando estamos muy solos, nos pagamos y nos damos el vuelto. Ese espacio del interlocutor es fundamental, y estas circunstancias muchas veces hacen que afloren todos esos elementos internos que están ahí contenidos. Yo quiero decir algo un poco de eso también. Fíjate, me encanta eso que estás diciendo, Sandro, porque esa parte de la contención con el otro es lo que permite el reflejo de tener el diálogo no solamente interno, sino hacia afuera también, de qué es lo que está cambiando. Entonces, no es solamente la comprensión y la empatía, que nosotros como psicólogos lo sabemos hacer muy bien, pero también es proveer un espacio de seguridad, de protección, donde la persona pueda comenzar a confiar en sí mismo tal vez y en el otro, que hay algo de esto tan doloroso y tan difícil que puede empezar a salir hacia afuera. Y ahí es donde comienza tal vez la posibilidad de ver nuevas alternativas y de entender las cosas desde otro lugar. Lo otro que quería decir que me llama mucho la atención es que yo soy completamente partidaria, y creo que todos lo hemos dicho aquí, que de la adversidad puede salir los regalos y las transformaciones más hermosas y más bellas, y no lo quiero pintar como que, ay, qué lindo, todo es positivo, para nada. Esto es un trabajo largo, tedioso, doloroso y difícil, pero donde se puede llegar a esta transformación. Y estamos, yo creo que en este momento en la humanidad estamos pasando por esta transición y en esta transformación, que no es nada fácil, que mucha gente está sufriendo en muchos niveles, y creo que es importante reconocerlo. Mi pregunta es, que Sandra, un poco lo que tú con el ejemplo del equipo de fútbol, ¿cómo haces en qué momento ves, y bueno, yo tengo mi respuesta, pero en qué momento ves que hay ese clic de transformar la adversidad en oportunidad? ¿Por qué el equipo de fútbol o Venezuela, o los venezolanos que estamos pasando por cosas tan difíciles, o las personas que están enfermas del virus, o las personas que están perdiendo su trabajo, perdiendo su familia, que han tenido muertes y de separaciones, etcétera, etcétera? ¿Dónde es el clic que dice, esto es lo que hizo la diferencia? Esto es lo que hace la diferencia entre dejar de estar en la miseria, el dolor, el sufrimiento, y empezar a ver qué es lo que ayuda, que te hace empezar a ver las cosas distintas? Bueno, hay un momento, el fracaso es algo fundamental. El fracaso es fundamental, porque en el fracaso ya el modelo, tú haces todo lo posible por sostenerlo, y el fracaso hace que ese modelo se derrumbe, y también te genera unos niveles de dolor tan profundos que te obliga a movilizarse del lugar que quieres seguir sosteniendo. Lo primero es que toda forma de existencia se quiere seguir sosteniendo, así sea mala. Y tiene que venir un dolor muy profundo y un fracaso muy grande para que esa forma de existencia se termine de disolver. Y ahí viene una aceptación. Por ejemplo, los muchachos del Caracas tenían el estigma de ser el gran equipo campeón y no estaban en esa circunstancia ni en ese contexto. Tenían que asumir ese fracaso, de que ya no eran lo que se esperaba de ellos, y que lo que tenían que hacer era una historia nueva que la tenían que reconstruir a partir de sí mismos, de lo que eran, de un equipo que tenía una cuota de limitaciones, que venía siendo muy cuestionado por su... Y esa aceptación, esa noche oscura es el inicio de ese proceso de cambio. Tú lo planteaste también, la aceptación
pasa por eso, pero la aceptación es un momento muy doloroso. La aceptación, lo que puede generar en un momento determinado es una cuota de alivio, una vez que la emoción se expresa. Pero el encuentro con ella es precisamente porque chocaste con una pared terrible y muy dolorosa. Ese es el primer punto. Después sí viene un reconocimiento de lo que ellos son, porque ya una vez que se cae el paradigma, tienes que empezar a asumir lo que eres, asumes tu historia, asumes tu realidad, y desde ese proceso de aceptación, que es lo que buscamos también en todo proceso terapéutico, más que el cambio, siempre las personas llegan buscando cambio y nosotros le tenemos que bajar la velocidad diciéndole, no vale, es aceptación. Es más un acercamiento a ti mismo. Ese viene siendo como el segundo paso. Y esa aceptación también te lleva a reconocer muchos elementos con los que vas a poder asumir esa transformación que necesitas. Pero la verdadera transformación fue cuando ellos entendieron que lo que es bueno, lo único que los va a hacer sobrevivir es el equipo y que solo tienen que pensar en lo que puede ser un aporte a la colmena. Cuando ellos se dieron cuenta que los superlativos se logra con generosidad y compasión, ese equipo logró lo que nadie pensaba que era capaz de lograr. Fue precisamente ese punto el que generó la gran transformación, que fueron mucho más generosos y mucho más compasivos. Todo el mundo cree que un equipo tiene que ser sumamente competitivo, que tiene que ser aguerridos. Esas son las primeras imágenes que tenemos. Y en esta circunstancia de pandemia, también en las relaciones con los demás, obviamente eso implica pasar por un proceso muy oscuro, porque para ser generoso y compasivo tuviste que desprenderte del ego, y eso también lo tuvieron que hacer los jugadores, desprenderse mucho del ego. Y eso los llevó de alguna forma a esa misma situación. Y con la familia, que es otro equipo, también tiene que suceder eso. Pero para que pueda pasar eso, el padre, la madre, que son los líderes de la familia, tienen que pasar por una conciencia del sufrimiento que están viviendo y después desprenderse del ego, que implica también desprenderse de muchos resentimientos y de muchas expectativas muy altas. Mira, y en este tema de equipo, ¿no? Un poco lo que han estado remarcando, hacen una pregunta para Mariana, un poco por eso aprovecho, ¿no? En un equipo tan clave como es la pareja, ¿sí? Es un equipo que es fundamental. En este tipo de pandemia, ¿cuál ha sido el conflicto más común que te ha tocado atender en este equipo que se llama pareja? El conflicto más predominante ha sido lo que mencionaba anteriormente, que como hemos estado en espacios más cerrados y quizás compartiendo más tiempo del que estábamos, a veces pienso en inglés, estábamos acostumbrados, ahora nos encontramos con este individuo, sí, yo me casé con esta persona o esta es mi pareja, pero yo no estoy acostumbrado a estar 24/7, ¿no? Eso ha sido algo muy predominante en lo que yo he visto en las parejas que atiendo. Y una de las cosas que mencionaba también cuando presentaba la película era eso, que era como aprender a conseguir ese balance entre, bueno, sí, ahora estamos en este mismo espacio físico, pero igual podemos conseguirnos y desconseguirnos y crear esa estrategia donde entre los dos se consiga el balance de momentos de compartir y de momentos donde cada quien tiene espacio para crecer y atender sus asuntos personales, ¿no? Un poco eso lo he visto bastante. Edith, dos preguntas. Dice, uno, ¿podrías resumir los pasos, ¿sí? De esas etapas? Y la segunda, ¿qué factores ayudan a que una persona tome vuelo y otra no? ¿Sí? ¿Se pueden desarrollar? Me encanta esa pregunta. Los pasos son traumatización, yo después si quieres se los mando, tengo todas unas láminas de eso, pero bueno, traumatización, protección, cambio de paradigma, integración y luego viene crecimiento y sabiduría. Son 5 pasos. Próximamente serán publicados dentro de poquito, así que los tendremos ya en escrito, pero bueno, yo si quieres se los hago llegar de otras maneras también. A través de email o no sé lo que tengas, Dani, para llevarlo. Y la segunda pregunta es que si es posible hacer ¿qué es lo que hace la diferencia entre que se levante vuelo y no? Hay varios factores.
y creo que por aquí, por el chat me estaban preguntando, obviamente existe toda unas factores predeterminantes con lo que la persona viene, por ejemplo, personas que tienen rasgos de personalidad, ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, con más apertura, personas que tienen una manera de pensar más abierta, más flexible, personas que ya han vivido traumas anteriores y han desarrollado ciertas herramientas para enfrentar traumas, cuando vuelven a enfrentar otros tienen ya esa capacidad de poderlo hacer más fácil. Pero lo que más importa es las circunstancias en las que la persona o el grupo de personas o la comunidad se encuentra, donde haya un reconocimiento de ese trauma. Y lo digo casi que a nivel cultural. Cuando un grupo cultural, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando mucho con refugiados de guerra, refugiados de tortura, por ejemplo, gente de Camboya, gente de Sierra León, gente de Centroamérica, cuando pasa esto de reconocer y validar el dolor, el trauma, el sufrimiento tan profundo por lo que la persona está o el grupo de personas está, en ese momento se abre la posibilidad de entonces que la persona deje de estar en estado de supervivencia constante, deje de estar en ese estado de estrés postraumático, de estar constantemente a la defensiva. Y esto puede durar, ojo, toda la vida, y de ahí es donde se desarrollan enfermedades físicas y mentales, ¿no? En ese momento de validación y reconocimiento es cuando entonces podemos salir del estado de supervivencia y empezar este proceso de sanación. Y eso es lo que hace la diferencia. Para mí es fascinante que a lo largo de la historia, cuando grupos culturales se les reconoce el sufrimiento, la opresión, el trauma, la pérdida que han tenido, esos grupos culturales pueden empezar a crecer y pueden empezar a transformarse. Los que no, se quedan estancados en ese dolor y se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo ese tema de opresión y ese trauma. Y piénsalo también como, o sea, en el individuo, los traumas de infancia, cosas que han pasado en tu niñez. Una persona, tengo casos, o sea, gente que ha pasado por abuso sexual, abandono, divorcios, tiroteos, matanzas, etcétera, etcétera. Cuando esa experiencia es validada y reconocida como lo que es, entonces puede empezar ese cambio esa entrada de transformación y de sanación. Y con un sistema de apoyo que tiene que estar ahí, porque obviamente, como lo digo, esto no se hace solo. Y muchas veces el trauma no es lo que el otro define que es un trauma, sino que lo que cada uno define que es un trauma. El trauma es un concepto muy subjetivo. Lo que para mí puede ser extremadamente traumático, para la persona al lado, para ti, no es absolutamente nada. O sea, para mí a lo mejor mi divorcio fue la cosa más traumática de mi vida, y para la persona al lado me pareció un hecho más en su vida que no necesariamente cambió mucho. Para personas esta pandemia puede ser lo que han vivido que les ha cambiado la vida y no se han podido recuperar, y para otras personas ha sido la cosa más maravillosa que les ha pasado. Entonces hay que tener también mucho cuidado cómo definimos qué es trauma para cada quien. Okay. Sandro, perdón, adelante. No. Aquí preguntan, tú que eres psicólogo clínico, tienes tu consulta privada, atiendes a pacientes, pero además entonces hay otro momento donde te vas al campo y atiendes al grupo, atiendes al fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué criterios para levantar vuelo son transferibles del fútbol a nuestra vida diaria y en medio de nuestras adversidades? Bueno, es un poco a la pregunta que le hicieron a Edith, y voy a usar una imagen. Un antropólogo que se llamaba Carlos Castaneda fue a estudiar a los indígenas yaqui del desierto de Sonora, y en el proceso conoció a un chamán llamado Don Juan, y él empezó a investigar y a trabajar porque él quería entender, bueno, la epistemología de las etnias mexicanas.
Y el chamán lo que lo invita es que entre al proceso. Si realmente él quiere entender esta nueva episteme, él tiene que entender el conocimiento y ser aprendiz de chamán. O sea, él no lo va a hacer desde la visión occidental, él tiene que ser un observador participante y vivir la experiencia del proceso chamánico. Y bueno, él pasa a ser su aprendiz. Y cuando el chamán le dice que, bueno, los hombres que empiezan a adquirir el conocimiento empiezan a agarrar vuelo, va un poco por esa vía. Y le dice que para lograr obtener el conocimiento, se va a enfrentar a diversos enemigos. Y el primer enemigo con el que se va a enfrentar siempre es el miedo. Todos en los procesos terapéuticos, la depresión, en el trauma, en el proceso de crecimiento, en el proceso de progreso, en el proceso de evolución personal, el primer enemigo con el que siempre nos vamos a conseguir es el miedo. Y entonces Castaneda le preguntaba a don Juan, ¿y cómo se supera el miedo? Y él le decía, es algo muy sencillo, haciendo lo que tienes que hacer pese al miedo que eso te genere. En el deporte decimos que tenemos que colocar la atención única y exclusivamente en lo que estamos haciendo y no en lo que nos preocupa. Esa es la manera de superar la ansiedad competitiva. En la pareja, de alguna forma, a tener un respeto a lo que son las propias decisiones, y si hay un problema, tenerlo que enfrentar y asumirlo. Eso implica enfrentar el miedo, porque probablemente rompa el modelo y la estabilidad familiar que está estructurada, pero el levantar vuelo en este caso implica superar el miedo. Y a los jugadores también, apegarse a la propuesta táctica, creer en sus habilidades técnicas y colocar la atención en su trabajo y no en otras cosas que tienen que ver con el ego, implica superar el miedo, porque implica hacer un esfuerzo de colocar la atención en aquello que les compete. Y eso da muchísimo miedo. Y hacerlo es, de alguna forma, la primera prueba que se requiere superar para poder alzar vuelo en cualquier circunstancia. Y eso lo plantea también Sartre de alguna forma. La angustia existencial se resuelve en la acción. Sí es. Miren, una de las cosas que me ha encantado de este webinar es que el título, ¿sí? ha sido, lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Ahorita acabo de ver que sacaron se tuvo que salir, me imagino, del sistema, sacó del sistema a Mariana, ¿no? Pedimos disculpas a la gente que nos está haciendo por YouTube, porque no había forma de activar YouTube. Sí, era mi equipo detrás viendo por WhatsApp, así, la sensación de frustración que estaban teniendo, pero sin embargo se pudo transmitir y ahorita estamos en YouTube, ¿no? Ahorita está por aquí cayendo semerendo aguacero, bueno, ahí con el miedo, ¿sí? Que no nos paralice, por si acaso a mí me pueda sacar, ¿no? Bueno, de verdad que agradecemos, mucha gente está diciendo que muchos problemas de internet, entonces yo creo que estamos viendo en carne propia y mantenernos aquí, ¿sí? Y ver caminos, yo creo que es un elemento muy importante y de experiencia formativa. Entonces, bueno, Edith, te hago otra pregunta a ti porque vemos que Mariana no se ha podido conectar, ¿no? Me imagino que es parte de las dificultades de internet que se está teniendo. La pregunta es, ¿cómo manejar situaciones que ya no es solo el duelo por pérdida de seres queridos, ausencia, soledad, sino que están presentes elementos que ponen en peligro la subsistencia? No hay agua, no hay dinero, no hay gasolina, no hay empleo. Son realidades que requieren soluciones que escapan a la persona, ¿no? Entonces hay un sentimiento de impotencia total y ve gente cayendo a situaciones límites. No, ya regresó Mariana. Mariana, comencé sí, entonces con el... sin conexión. Me quedé sin conexión. Ya regresé. Eso lo hemos dicho, así que estamos viendo en carne propia lo que es el título de este webinar, pero obviamente seguimos levantando vuelo. Adelante. Claro que sí. Una de las cosas que sucede cuando estamos en plena adversidad, en pleno sufrimiento, es reconocer hay una reacción fisiológica del sistema nervioso que hace que esa impotencia, que ese dolor, que eso que estamos viviendo se refleje en cómo reaccionamos. Y la manera más natural que tenemos los seres humanos para enfrentar esto es a través de lo que llamamos como fight or flight, que es como huir o luchar. Es como que o te enfrentas al peligro
o sales Sí. corriendo. Y hay una tercera opción, que es la opción de parálisis, que es como que te quedas congelado. Estas tres son situaciones de que naturalmente el cuerpo hace para enfrentar la impotencia, para enfrentar la falta de agua, de gasolina, de comida. Es como que auxilio, estoy en supervivencia, o sea, me tengo que defender para poder subsistir, es como que en la mitad de la selva, ¿verdad? Eh, cuando eso sucede, poder tener conciencia de que estamos en ese estado de supervivencia es importantísimo. Y una de las cosas que yo recomiendo muchísimo, que es algo muy básico, es ponte en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que no hay agua y que no hay gasolina y que no hay comida y que las calles están peligrosas y que las cosas no se ven bien en el presente y que hay esa anticipación angustiosa del futuro, si tú en este momento puedes conectarte con tu cuerpo y moverte, ya sea caminar, bailar, saltar, abrazar, gritar, o sea, levantar los brazos, hace que todo tu sistema nervioso tenga un mensaje de que, ok, las cosas, no es que estoy en supervivencia y que el tigre me viene a comer, sino que también puedo conectarme con algo un poco más lúdico, con algo un poco más de placer y de satisfacción, que me saca de ese estado de ansiedad y de impotencia. Entonces, esa es una cosa muy, muy básica que obviamente no resuelve la falta de gasolina, de agua, de comida, etcétera, pero resuelve salirte de esa parálisis inicial en las que podemos mantenernos durante muchísimo tiempo. Y entonces evitar eso. La otra es tomar acción. Las personas que toman acción, por ejemplo, Dani, lo que estás haciendo ahorita, ok, no está el YouTube, vamos a ver cómo nos conectamos, llama por aquí, habla por allá, y sentir que estás haciendo algo al respecto y que sientes que estás conectándote con otras personas para modificar tu realidad presente es importantísimo. Y la tercera cosa, que lo he hablado muchísimo a lo largo de la pandemia, es conexión, relaciones, compartir, no quedarte aislado. Hasta cuando no tengas agua, luz, gasolina, comida, etcétera, levantar el teléfono y decir, coño, mira lo que me está pasando. ¿Sabes? Poder conectarte con otro ser humano hace una diferencia a nivel de salud mental tan grande, hace una diferencia a nivel de recuperación y de resiliencia que cambia. ¿Por qué? Porque la relación con el otro te da como una sensación de pertenencia, de compartir y de protección, que es un factor de protección que ayuda realmente a lo largo de la instancia. Hay un estudio de Harvard que se hizo interesantísimo, con eso termino, que se hizo interesantísimo, de quiénes son las personas que son felices y quiénes son las personas que viven más largo y más saludable. Un estudio súper conocido y se ha hecho a lo largo de 80 años ya. Y lo que han conseguido no es ni el dinero, ni cuántos estudios tienes, ni en qué país vives, ni cuántos has acumulado, ni cuántas son tus pertenencias. El factor número uno para la salud y para el bienestar es cuál es la calidad de tus relaciones, con tus amigos y con tu familia. Cuando tú tienes buenas y saludables relaciones duraderas de amigos y de familia, tienes una vida más larga y más saludable. Entonces, empecemos por ahí, que es algo que podemos hacer todos los días. Mariana, preguntan, ¿qué papel tiene la espiritualidad? ¿Sí? Todo lo que supone esta adhesión con el mundo religioso para los que lo tienen en medio de la adversidad. Bueno, o sea, se han hecho muchos estudios donde la dimensión de espiritualidad unida a un proceso terapéutico, por ejemplo, es un factor que potencia eso que uno viene trabajando. Con lo cual quiero decir que ese aspecto de la espiritualidad, bien sea, como decía Edith, no necesariamente una afiliación a una religión, o como estás mencionando tú, específicamente religioso, de una religión en particular, es un factor que da muchísima tranquilidad y esperanza. Entonces es como eso a lo que uno recurre, de lo que uno se ata, de lo que allí uno consigue fuerza como para seguir, ¿no? Y he visto en mis clientes y mis pacientes que cuando conectan con esa parte de sí mismos, eso los ayuda como a salir fortalecidos de cualquiera sea la adversidad que está saliendo, ¿no? Incluso ante los momentos más inciertos
parece destacar que la espiritualidad ayuda profundamente. Edith, vi que tú también trabajas mucho, hiciste referencia, y si quisieras añadir algo a esta pregunta. Yo creo que lo que yo he observado muchísimo es en este modelo que estaba conversando con ustedes sobre las 5 etapas, que las personas que hacen esta transformación entran en un estado de conciencia donde se dan cuenta que no están aislados, y esa conexión con algo más allá de ellos hace que tengan un sentido de pertenencia, un sentido de propósito en la vida que se vuelve como más grande, y eso ayuda muchísimo en lo que es la superación del trauma, en lo que es la superación de dificultades. Mucha gente lo consigue a través de la religión y a través de los rezos, a través de una comunidad religiosa. Otras personas lo consiguen en esa conexión espiritual, y cada quien, la verdad, yo creo que es un camino muy, muy íntimo y muy individual, muy, muy particular para cada quien, de cómo consigue esa conexión espiritual. Yo la verdad es que en mi práctica siempre agrego esta parte espiritual, porque me he dado cuenta a lo largo de los años que sin este elemento un poco más espiritual nos quedamos solamente en una sola dimensión. Y sí se consiguen respuestas, y sí se recupera, y sí hay sanación, y sí hay cambio, pero no se llega a cambios que son como más permanentes, porque siempre vamos a estar en situaciones difíciles, y siempre van a haber obstáculos, y siempre vamos a estar en adversidades, ya sean grandes o pequeñas, y si no hay esa continuidad y esa conexión de algo como un entendimiento más allá de por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué estamos viviendo de lo que estamos viviendo, es una posición un poco más existencial, pero esa respuesta de tener un propósito, que muchas veces la religión lo da y muchas veces otro tipo de cosas lo da, o sea, no sé, yo practico yoga y meditación y eso también te da, el budismo, qué sé yo, tantas cosas, o sea, ser futbolista, o sea, para usar el ejemplo que estamos haciendo, como un propósito que es espiritual. Es muy espiritual, o sea, jugar fútbol es una experiencia espiritual, ¿sabes? Entonces, cuando realmente estás conectado, cuando realmente estás así en la zona, es como que ya eres más grande que tú mismo. Y eso yo creo que es lo que ayuda a superar muchísimo la dificultad y la adversidad. Y una cosita que yo quiero agregar que no sé, papá Dios me acaba de iluminar, es esta frase que dice que amar a una persona es ver la cara de Dios. Creo que es una frase del play musical Los Miserables. Yo sigo con mi tema musical, ¿no? Y creo que es una frase espectacular, porque cuando uno dice me ato al aspecto espiritual, básicamente eso se traduce en cómo tú estás amando a esos que están cerquita tuyo, en tu día a día. O sea, a veces no es algo tan etéreo, tan allá arriba, sino algo muy concreto. En amando al otro te consigues con Dios y con esa parte que te da muchísima más trascendencia. Sandro. Dani, con respecto al tema de la espiritualidad, hay una anécdota que tú no conoces, pero te incluye, te implica. Cuando llegó el juego final de la clausura, todo el discurso venía en torno a la convicción y la fe. Que el equipo que tuviese mayor convicción y fe iba a ganar, que ya habíamos llegado los mejores a la final, y el que tuviese más convicción y fe iba a ganar. Y bueno, yo siempre di mi charla motivacional previa la noche antes del juego, donde hacíamos un ejercicio, y cerrábamos siempre con un ejercicio de relajación, pero esta vez no lo hice. Dije que yo tenía un gran amigo sacerdote de la Católica, Andrés Bello, que me había dado una botella de agua bendita. Yo pensaba pasar a buscarle la botella de agua bendita, pero no me dio chance, Dani. Y así que usé tu nombre, le bendije el agua de alguna forma, y con la convicción que fueron todos esos jugadores que se pusieron el agua, porque además todos son muy cristianos y todos tienen una fe enorme. Nosotros rezamos siempre el Padre Nuestro antes de salir a la cancha, todos convencidos que era el agua bendita del Padre Dani. Y se la pusieron. Y Sayomo, que fue el que cobró el penalti, justo antes de ir me pidió, ¿y a ti no te quedó un poco más de agua bendita? Yo le dije, sí, la tengo. Fui a buscar agua en el chorro, le eché, se la puse y él me la pidió y se la puso en el botín.
y lo asumió con una fe. Y yo sé que no tenía nada que ver el poder del agua, era la conexión con lo espiritual que estaba teniendo cada uno de esos jugadores. Aumentaron muchísimo su nivel de convicción. Ellos necesitaban un puente para conectarse con algo que estuviese más allá, un puente que les diera esa posibilidad de mayor trascendencia, de saber que había algo por encima de ellos que lo iba a acompañar en ese momento. Y cuando arrancaron el juego, en menos de 5 minutos estaban perdiendo 2-0. De repente todos pensamos que esa fantasía se nos venía abajo. Y de repente llegó Sayomi, cobró el penalti y me acordé que él se había puesto con toda la convicción del mundo el agua y participó, chutó el penalti y después de que vino el penalti, el equipo fue imparable, le pasamos por encima al Táchira y bueno, ahí se cambió la historia. Los psicólogos llamamos a eso efecto placebo. Bueno, pero Dani, nos tienes que verdad, mandar botellitas de agua, Logré escuchar. que nos tienes que mandar botellitas de agua bendita para nosotros hacer lo que hizo Sandro con nuestros equipos, nuestras familias, nuestras parejas, que sea multiplicador el efecto. Bueno, ahí prometo, bueno, el área que estoy dedicándome en mi doctorado es todo el tema de psicología de la religión, la espiritualidad y demás. Eso será un próximo webinar. Bueno, porque tiene muchos elementos, hay cosas, muchos matices, hay muchas cosas que, bueno, te reitero, más adelante ahí pudiéramos trabajar. Tenemos unos buenos invitados que creo que pudiéramos discutir muy bien estos temas, ¿no? Sandro, aquí preguntan, ¿cuánto espacio podemos ceder a la depresión para lograr un balance emocional? Dicho de otra manera, ¿nos podemos permitir un espacio para deprimirnos? la verdad que nosotros no controlamos a las emociones. Siempre tenemos esa fantasía, que somos capaces de lidiar con ellas y regularlas. Afortunadamente, si la depresión está allí y nosotros tenemos esa pretensión, lo único que vamos a hacer es que esa emoción clandestina empiece a crecer y en algún momento se plante frente a ti y genere el monto de sufrimiento necesario, la noche oscura, la noche de los cuchillos, esa noche oscura que es la que de alguna manera te va a llevar a terapia. Todas las personas que van a terapia van porque tienen unos montos de sufrimiento terribles. A la persona que te hizo la pregunta, lo único que le puedo contestar es que ese esfuerzo que él hace por no darle espacio a la depresión no es más que una postergación. Porque la depresión ya está allí. Y está allí, aunque él haga un esfuerzo enorme por controlarla. Hay un poema de Benedetti que es una maravilla, que se llama Hombre mirando al techo. Y entonces es un hombre que pasa horas y horas mirando al techo porque tiene insomnio y todo eso lo hace por mantener la calma. Pero las emociones clandestinas, dice Benedetti, están rondando como tiburones que dan vueltas a la presa. Y en algún momento se da cuenta que es necesario volver a putear, volver a gritar, volver a llorar y a reír, porque de alguna forma la tranquilidad es algo que es poco sostenible cuando la realidad se está viniendo abajo. Bueno, vamos ahora a la última ronda de preguntas, pero antes quisiera un poco presentar el próximo webinar, la próxima semana, ¿no? Que en medio de las dificultades de Internet, en medio de que a lo mejor el YouTube a veces no falla, en medio de tantas condiciones adversas, de tantos fracasos que pudiéramos tener, seguimos levantando vuelo. Y por eso, como queremos seguir levantando vuelo, el próximo 17 de septiembre, el tema que nos congregará es vuelta al colegio en medio de la pandemia. ¿Sí? Dado que estamos iniciando, es un tema muy, muy importante, muy interesante, en donde maestros, en donde papá, en donde familia, obviamente eso tenemos que tomar más criterios, más el tema ahí de formación. Contaremos con educadores y psicólogos. Todavía no hemos podido terminar de confirmar a los invitados. Entonces, bueno, pero estaremos allí. Y por eso entonces le pregunto, dado que es un tema que en la radio, en la televisión, Edith ha estado conversando un poco. Bueno, si pudiera un poco asomarnos, de acuerdo a tu perspectiva, ¿sí? ¿Qué elementos son claves, Edith, para poder sostener también criterios en este tiempo de pandemia, sobre todo en Venezuela, que sigue aumentando? ¿Sí? La situación está muy dura, está muy crítica. En medio, además, tenemos no solamente la pandemia del COVID,
sino tenemos muchas pandemias en esta Venezuela, ¿no? En donde eso, las dificultades que cada día que se pueden sanar en el tema del COVID, pero hay otras pandemias que lo hacen muy duro y muy rudo. Entonces, bueno, ¿qué dirías tú al respecto? Totalmente. ¿Y en Venezuela las escuelas están abriendo? ¿Los niños van a ir presencialmente o va a ser por Zoom? Zoom. Incertidumbre. Bueno, Zoom los que puedan, ¿no? Exacto. Pero es todo incertidumbre como todo en este país, ¿no? No, y la educación pública creo que va a ser televisada. Ya. Ok, como para que haya acceso para todo el mundo. Mira, una de las cosas que siempre digo de los venezolanos, de nosotros los venezolanos, pero sobre todo los que ustedes que están ahí, es que esta pandemia que a todo el mundo en el planeta lo tiene sacudido, los venezolanos tienen tanta resiliencia, tantas herramientas para enfrentar ya cosas tan difíciles, ya tanta capacidad para ajustarse, flexibilizarse y resolver, que esta pandemia sí es grave, es difícil, hay muchas cosas, pero en verdad que es una más de muchas otras cosas que están pasando. Entonces, así como tal vez aquí en Nueva York o en Miami, a mucha gente, wow, le está afectando, en verdad a los venezolanos, ok, yo creo que tienen una fortaleza intrínseca de muchos años de desarrollar esta resiliencia que tal vez en otros lugares no hay. Entonces, quiero darle como esa vueltica así como positiva a eso, ¿no? Y que los venezolanos se vuelven muy creativos en resolver, una creatividad y una capacidad de ver alternativas y nuevas posibilidades que la verdad que hay que honrar y reconocer y creo que no pasa en otras partes del mundo o pasa en partes del mundo que son igualmente difíciles y traumáticas como lo que está pasando en Venezuela. Una de las cosas que he estado recomendando mucho aquí para los niños que están frente a pantallas todo el día y que necesitan tanto esa conexión social y que no están teniendo, que los padres primero le bajen dos, como decimos en venezolano, a lo que es la prioridad académica. Sí, es muy importante aprender y estudiar y leer y escribir y las matemáticas y todo eso, pero ¿saben qué? Una de las cosas de la pandemia que creo que está resaltándose muchísimo es la prioridad de la salud mental, la prioridad de la vida emocional, social y psicológica de los seres humanos. Entonces, hoy más que nunca, los padres tienen que atender a ese desarrollo socioemocional del niño, donde, ok, pueden estar frente a una pantalla, pueden estar viendo por la televisión, pueden estar, pero más importante de que esa parte académica es qué ambiente estás creando en la casa para que haya cierta armonía, cierta paz, baja angustia y más bien un acompañamiento a estas transiciones que están viviendo los niños y a esta falta de apoyo social y natural del desarrollo que no están teniendo, sobre todo los adolescentes, donde es tan importante la conexión social, donde es tan importante esta segunda familia, que no es la familia de origen, sino la familia de amigos, donde para ellos es fundamental, o sea, tener esas conexiones y ayudar a los niños a que puedan mantener esas conexiones sociales viviendo. Entonces, crear en la casa espacios, si se puede, espacios como tranquilos donde el niño pueda concentrarse, bajarle las exigencias de que no tengan que estar todo el tiempo en tareas y todo el tiempo frente a una pantalla, todo el tiempo en la cuestión académica. Aprovechar que los niños puedan salir afuera, como lo digo, lo del movimiento, lo de mover el cuerpo, lo de estar al aire libre, de tener sol, la vitamina D, importantísima en estos tiempos de pandemia. Entonces, que estén expuestos al sol, que estén expuestos al aire, que tengan esas salidas y sobre todo que se abran espacios donde los niños puedan conectarse con sus amigos, no me importa cómo, o sea, ya sea en FaceTime, en WhatsApp, en lo que sea, con un cordón de ventana a ventana, bajar a la calle, encontrarse en el parking, de carro en carro, no importa, como sea, pero que haya ese encuentro, que haya esa conexión social que hace que haya un poco más de bienestar y de salud mental. Esas son como que mis recomendaciones por ahora y yo sé que no es fácil y mi corazón está con los padres de niños chiquitos que tienen que estar en la casa trabajando y al mismo tiempo siendo de maestros y de directores y de cuidadores y de todo, y de chef y de limpiadores y todo al mismo tiempo.
Yo quiero agregar una cosita porque soy mamá de 3 y estoy en esta experiencia de lo que supone esto, ¿no? Y para mi sorpresa, y ahí es donde está como puesta mi esperanza, y con los niños de Venezuela muchísimo más, porque siento y admiro inmensamente que esta generación está generando unas fortalezas que los van a potenciar para su vida de adulto increíble, ¿no? Y en el caso particular de lo que yo he vivido, mi experiencia personal, es que me he visto gratamente sorprendida, no solo por el orden que han tenido ahora los maestros en este como recomienzo, sino por la capacidad que los niñitos y los niños en general, ellos como se van adaptando y desarrollando nuevas destrezas. Entonces yo creo que es momento de descubrir esas fortalezas, y una frase que tengo aquí que me encanta es como también dejarse maravillar, así sea en la dificultad, porque la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Entonces quería expresar eso. Perfecto. Mariana, y ahí continuamos contigo. En este tema, poniéndonos delante de los maestros que les va a tocar enfrentar, poniéndonos delante de los profesores, de los papás, poniéndonos delante de la gente incluso que va acompañando de diferentes formas, hay una pregunta que tiene que ver también con el tema de hoy, pero incluso podemos mezclarla. ¿Cómo abordar a una persona que siempre se minimiza y se victimiza porque no logra sus objetivos, porque va de fracaso en fracaso? Refiriéndose al estudiante, por ejemplo, o el profesor, el que Es una pregunta que hicieron en general para este tema, pero para adaptarlo un poco y que nos ayude un poco a este tema de lo que viene. Yo creo que un poco lo que hemos venido hablando, que también es momento, el momento histórico amerita bajar un poco las expectativas, porque si las expectativas que uno tiene son que en estos momentos vamos a aprender, o sea, una cantidad de cosas, o vamos a ser excelentes en esto, aquello y lo otro, es como centrarnos y decir, bueno, estamos en una realidad difícil, ¿qué es lo más prioritario para mí? Jerarquizar eso y desempeñarte en eso, asumiendo y aceptando que quizás no lo hagas perfecto, que quizás no seas el mejor, pero estás haciendo lo mejor que tú puedes dentro de la realidad que te tocó vivir. Y eso ya en sí mismo es muchísimo y tiene un valor espectacular. Entonces, para esta persona que habla de alguien que se minimiza, yo creo que más bien es engrandecer, así sea lo poquito que se hace, porque dar un pasito, salir así sea a caminar, como dice Edith, contactar con la humildad y con las carencias que uno tiene, y dar un pasito adelante, por más chiquito que sea, eso poco a poco te va llenando como de seguridad, y poco a poco vas como caminando hacia adelante y vas conectando con cosas que te hacen darte cuenta que tienes valor, porque cada persona tiene valor solamente por ser humano, y bueno, yo agrego hijo de Dios, ¿no? Además, una persona que está fracasando es un indicador de que es una persona que lo está intentando. También. El que fracasa es el que intenta. Y en todo proceso de fracaso, inevitablemente, como consecuencia absolutamente natural, hay un aprendizaje. Thomas Edison, con el tema del bombillo, falló más de 500 veces, y cuando fue a pedirle al banco más dinero porque estaba quebrado, le dijeron, pero ¿cómo te vamos a dar más plata si te has equivocado tanto? Y él dijo, precisamente, ya yo sé 500 maneras en que no tengo que hacerlo, ya estoy más cerca. El fracaso es un indicador que lo estás intentando. Hay que diferenciar si es fracaso o renuncia. El fracaso es la persona que lleva hasta el final la acción y no lo logra. Y el que renuncia es el que se salió a mitad de camino. El que fracasa, pues que lo sigue intentando. Que en algún momento el fracaso te ciñe y te va poniendo y te va colocando exactamente en el camino que te corresponde. Yo lo que sí quisiera, Dani, es ser más empático con los venezolanos, y sobre todo con lo que estamos viviendo aquí, pero también muchos de los que han estado en un proceso migratorio. Que sí, es verdad, estamos pasando por una situación horrorosa y terrible, y que muchas veces no tenemos los psicólogos la palabra adecuada para poder ayudar a lidiar con ese sufrimiento. Lo primero que hacemos nosotros para poder ayudar a lidiar con ese sufrimiento es acompañar y dar esos espacios. Porque lo primero con lo que realmente se tiene que trabajar es con las emociones que no se pueden digerir. Esas emociones nos generan un sesgo en la interpretación de la realidad. Y cuando estamos solos, esas emociones se hacen como un tarugo en el estómago
difíciles de pasar, el acompañamiento, el que esté al frente, que pueda reconocer tu dilema, que pueda reconocer tu problema, genera una cuota de alivio que permite de alguna manera un espacio alternativo, que no es sencillo, que no es fácil, pero ese proceso de acompañamiento es a lo primero que invito a las personas. No se queden solos. Edith lo planteó con el tema de la interconectividad entre las personas que pueden estar cerca. La escuela, la Sociedad de Psicología Venezolana tiene un plan de atención gratuito para este momento de la pandemia y realmente hay muchos psicólogos que están dentro del programa y yo participé en un programa que tuvo la Católica para otra de las tantas circunstancias de Venezuela y sé que eso genera un apoyo bien importante a los demás. Después, es muy importante que nos conectemos con el cuerpo de alguna u otra forma. Las preocupaciones hacen que toda nuestra atención se vaya hacia lo que pensamos y por lo general terminamos pensando siempre 5 o 6 ideas que están representadas y determinadas por la profunda angustia que tenemos. El hacer una actividad física, el que nos duela el cuerpo después de hacer ejercicio, permite que la atención se coloque en otro lado. Y cuando colocamos la atención en el cuerpo, inmediatamente la colocamos en el entorno, porque el cuerpo es nuestro primer medio de interconexión con el entorno. Entonces, en la medida que logramos colocar la atención en otros lados, los estoicos dicen, somos lo que atendemos. Cuando logramos colocar la atención en otras cosas, cuando logramos de alguna forma también ver lo que está más allá de nosotros, pero la preocupación nos hace muy ensimismados, muy narcisistas, muy hacia adentro. Es un gran esfuerzo colocar la atención hacia afuera y bueno, el ejercicio de manera cotidiana ayuda a que el cuerpo vuelva a ser protagonista y ese también es una vía. Yo quiero cerrar con una pregunta para los tres, para que puedan hacerla de forma corta, porque ya estamos sobre la hora, ¿no? Y la pregunta que me la han hecho de diferentes formas, me han pedido incluso que se la haga a los panelistas y que creo que hoy viene como anillo al dedo, ¿no? ¿Se tiene que hablar de distanciamiento físico o distanciamiento social? Déngala allí porque, bueno, antes quiero decir dos cosas. Uno, le pido otra vez a mi equipo de la Escuela de Psicología que vuelva a colocar en los dos chats, tanto de Zoom como de YouTube, el Google Form, en donde le pedimos a todos los participantes que hagan evaluación de este webinar. Queremos un poco, bueno, evaluar este webinar y queremos también recibir su opinión sobre qué otros temas quisieran que sigamos discutiendo todos los jueves a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, es un Google Form que ya lo están colocando en este momento en estas dos plataformas. Y lo otro, también quisiera destacar un mensaje que envió Julio Márquez. Dice, muy buenas a todos, excelente simposio el que han realizado, siendo un tema muy acorde con el día de hoy, 10 de septiembre. Y dice que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La pandemia ha demostrado lo importante que es el contacto con el otro, que puedas estar en crisis, fallando, pero el peso de tener ese apoyo ayuda a encontrar la luz al final del túnel. Nunca dejen solo a quien está fallando, a quien se siente estancado. Gracias, Julio, de verdad, por darnos esta nota. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿sí? Y que esto genera a veces mucha sensación así como de frustración. ¿Tenemos que hablar de distanciamiento físico o distanciamiento social? Definitivamente distanciamiento físico, porque esta situación más que nunca merita que estemos más conectados que nunca. Y como decía Sandro lindamente, no un momento de estar solos, porque nos necesitamos el uno al otro. Y en la medida que nos acompañemos, más seguros nos vamos a sentir frente a todo lo que nos toca vivir en estos días. Edith, tienes el micrófono apagado. Sí, distanciamiento físico. Sí, yo creo que desde el comienzo, no sé quién fue el que inventó eso, lo de social distance, que es como distanciamiento social, dónde fue que se generó ese término, pero es un término mal usado, es un término que realmente implica una desconexión entre las personas y realmente hay que hacer esa distinción y creo que la hemos estado haciendo desde el principio, por lo menos desde donde yo estoy, de decir, no es un distanciamiento social, es un distanciamiento donde físicamente no podemos estar tan cerca por el contagio del virus, pero el distanciamiento social, emocional, psicológico, familiar,
tiene que estar ahí. Y eso es lo que hace que se mantenga la posibilidad de recuperarse, de salir adelante, de sobrevivir esto de la mejor manera. Una de las cositas que también, rapidito, que quería decir es que en esto de sentirse distanciado y sentirse fracasado, hay una investigadora que se llama Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad. Y dice, cuando tú estás en el medio del estadio, en el medio de la arena donde están pasando las cosas, en el medio del campo, y estás jugando y estás dándole y estás probando y estás en esas conexiones con los demás y en ese tratar de salir adelante, estás viviendo. Es muy fácil estar en las gradas y es muy fácil estar desde lejos viendo lo que está pasando y criticando y diciendo, pero estás mal, estás bien, fallaste, fracasaste. Y es solamente cuando estás ahí en el medio del campo jugando y dándole y haciendo lo mejor que puedes, que realmente puedes decir, ok, lo estoy intentando y estoy tratando de salir adelante. Entonces, no sentir que hay ese juicio y esa crítica desde el lugar de la observación, sino que más bien que nos pongamos todos en acción. Y esa acción es esa conexión social también. Entonces, no necesitamos estar en distanciamiento social para nada, todo lo contrario. O sea, creo que ha sido como que mi énfasis a lo largo de todo este tiempo. Mantener la conexión social, la conexión humana es de las cosas más importantes que tenemos que hacer ahora. Para los equipos, lo más importante es mantener la cohesión. Sabemos que un equipo cohesionado es el equipo que logra un mejor funcionamiento. Entonces, es contradictorio el concepto de distanciamiento social. Y bueno, peculiarmente, ahorita tenemos otras formas de conexión. La tecnología da una manera de intercambio. Mira lo que estamos haciendo ahorita. Aumentamos nuestro nivel de conexión a pesar de estar muy distantes y a pesar de toda esta circunstancia de pandemia que nos tocó vivir. Así que sí, el término está muy mal planteado porque precisamente ha sido a través de la tecnología que hemos logrado seguir siendo lo que somos, seres gregarios. Entonces las oficinas han mantenido su actividad gregaria. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, buscando alternativas de interconectividad. El Zoom ha sido una alternativa bien interesante. Miren lo que estamos haciendo ahora. Imagínense cómo se desarrollará esta tecnología de aquí a 3, 4 años. Estaremos como en unos salones virtuales, todos presentes. Seguramente será algo mucho más interesante. Pero eso es la manera presente de resolver este problema que nos implica un distanciamiento físico, pero que nos permite seguir manteniendo la cercanía social que es necesaria para ser humanos. Para ser humanos. Ahora, también hay otras paradojas, ¿no? Nosotros como seres humanos siempre hemos sido seres de oficina, hablando en términos más generales y convencionales, no todos, pero bueno, muchas personas trabajan en empresas, fábricas, y tenían una vida en donde el mundo social del trabajo prevalecía al mundo social de la familia o de la vecindad. Creo que la pandemia ha invertido ese embudo y lo que termina sucediendo es que ahorita prevalece la cercanía y el vínculo familiar porque tu espacio de relación es la casa y tu vecindad y tu entorno y tu cercano. Y bueno, las relaciones que tienes de trabajo las tienes a través de esta vía y es lo que sí es importante reconocer y que nos compete estudiarlo como investigadores de la conducta, es cómo va a modular estas nuevas formas de acercamiento las relaciones sociales. Porque obviamente sí las van a modular y las van a transformar, pero eso no quiere decir que las van a desaparecer. Bueno, agradecemos profundamente la participación de estos panelistas tan distinguidos, estos UCABistas que en las diferentes fronteras donde se encuentran siempre están poniendo en alto, ¿sí?, el nombre del UCAB, el nombre suyo, el nombre de su familia, ¿no? Así que de verdad que muchas gracias. No se descansen de eso, de seguir creciendo y hacernos crecer a tantas personas. Este webinar lo pueden escuchar después en diferido por nuestro canal de YouTube, Psicología UCAB, y además de este webinar pueden escuchar todos los anteriores. Los que no se pudieron conectar, los que tuvieron problemas de conexión, los que por problemas de YouTube no nos pudimos conectar inicialmente, aquí pueden encontrarlo. Pueden suscribirse al canal y van a ver que constantemente, como toda la semana estamos haciendo actividades, pueden entonces enterarse de las actividades que estamos haciendo por esta vía.
que bueno, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti. Gracias a ti, A Walter. usted agradezco. Eso pues. Qué belleza la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un honor. Eso. Ya, entonces vamos a dejar de transmitir por YouTube. Ujú. Eso ya se dejó. Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Ya dejamos de transmitir por YouTube. Todavía aquí